lloros y diz que lle un éxito. La mona muller logra aparexar a más de 1.300 lloros en Berlín, pero a más logra que les parexa sean pa siempre, y es decir, que non se separen ni se divorcien en xamás. Meca, entonces va contradere para muchas ciencias matrimoniales. Porque la verdad, mi abuela dice que la gente está loco, que es un virus o de algo así. Porque nada más os apetece separarse al poco de casarse. Vamos, que yo me maturicio. Pero eso de la fidelidad eterna, non creáis que lle porque la dueña del negocio faga con xuros ni maxa, non. Lle porque al parecer los lloros busquen un compañero o compañera que dure toda la vida y después pasen cada minuto de la su vida xunto a él o ella. Pero cuando tan solos, onde los probes tan deprimiduchos. Ah, pero no creáis que los lloros os va a cualquier cosa. Los pájaros experimentan el amor a primera vista lo mismo que los humanos, pero de ellos analicen todo antes de comenzar una relación. Pueden llevarlos hasta 3 meses. ¿Quién decía que los animales no pueden ser inteligentes? Asina que non lle extraño ver a muchos dueños de lloros viaxar a Berlín para deixar a la su mascota nese centro y que logren atopar a la pareja ideal. El problema son les perres. Por ejemplo, conté esto a la mi vecina que tiene un lloro muy simpático, Pin, y claro, apetecía mucho ir, pero entre el avión y lo que gana la mujer de los lloros abultaba mucho. Va a pensarlo. A Naide choca, dende lo del euro subió todo tanto. Falando de otra cosa y siguiendo con el tema de animales, ¿tú sabes cómo podemos hacer para que los modelos que están tan flacos amayoren un poco? La verdad, mi abuela dice que las modas tienen que tener curvas, que eso es guapo, pero de algunos moditos en perros sin matarles de fame. Pero eso acabóse, por lo menos en España. Los modelos que están como un fideo ya van a poder trabajar en esa profesión. Dígotelo yo. Eso parece muy buena idea. De todas maneras, non sé qué tiene que ver la noticia de los modelos que nun comunen res con la de los animales. Parece que te falta una garfella. ¿Va a ser verdad que no tienes 2 dedos de frente y...? Calla, que fales más con esa cabera. Ello ye que hay un criador de gochos vietnamita que dice que aumentó la productividad en los últimos años con la música. Comenzó poniendo sinfonías clásicas por altavoces para tranquilizar a sus trabajadores y después decatóse de que era un método súper bueno para esos gochos. ¿Método bueno para esos gochos? ¿Qué tienen que ver los gochos con los modelos? No me vengas con música sin anzaines. Nah, que te quieres pasar de lista. Si te digo la verdad, yo ya tenía la mosca tras la orella, pero no me esperaba esto. Calla, ¿qué es lo que estás comentando? El mismo criador de gochos vio como los gochos comían más y subían de peso. Cerca de una granja, Ho Chi Minh. La verdad, ya que tiene un nombre, coime. ¿Llamarás así por culpa de esos gochos fartones? Que no. Ho Chi Minh fue un presidente de Vietnam. En realidad, Ho Chi Minh fue ya la antigua Saigón. Pero estás comparando los gochos con los modelos. Voy a dejarlo pasar. Si te hiciera caso, no dejarías piedra sobre piedra. Una cocina, pide a la toma, por favor, que no te ponga música clásica para comer. Sin ella ya no desees ni la seña en el plato. Si te la pusieran, los tospas tendrían que ir a pedir un crédito al banco. Ya sabes que ahora los bancos no funcionan muy bien por culpa de un tal don Euribor, que debe ser a semilleu al coco, porque ya falar de él y los míos pas súbense por las paredes. Dicen que irá por subir las hipotecas. La gente tiene cada zuna. Si ya por faltas de perres, que no se esmolezan, porque ahora los bancos dan perros abarcales. Hasta un gato puede tener tarjeta de crédito. ¿Los gatos? ¿Cómo van a dar crédito a los gatos? No te creo, ni fartos vino. Dígotelo yo, dan perros a fartar. Un banco asturiano equivocóse y mandó una tarjeta de crédito a un gato llamado Mesham. La su dueña quería comprobar la fiabilidad del banco y cuando recibió la tarjeta quedó fría. Ese banco, en vez de hacer esas boberías, debería seguir el ejemplo de una empresa en la India asistir a un orfanato de elefantes que recuelle la caca de estos animales para reciclarla. El objetivo, lograr un papel de buena calidad. Pues sí que ya no es buena idea. Oye, si están faltados de caca, yo regallo los mías. Son casi como de los elefantes. Mi mamá dice que cuando salgo del baño, da que está una montura de gochos. Calla, y no estropies estas noticias tan guapas si no quieres que los de Localia te den con la puerta en el focico. Qué bien que haya empresas que respeten tanto el medio ambiente. Estoy de veres contento. Pues con este mensaje tan maravilloso, ya es necesario respetar el medio ambiente. Despedimos per güey.
El miércoles que viene vendremos con más noticias. Un besín y taleu. El nombre del Valle Turón, aquello debió. A un animal que se llama turón. A un animal que se llama turón. A un animal. Pues no sé si es que había muchos turones, el animal, o por el río. A los turones. Estoy en valle, no sé. A un animal. ¿Cuántos hórreos conservan el pueblo de Villavasal? No sé. No tengo ni idea. Como 6 o 7. Uy, no sé. Que yo conozca así 4 o 5. Pues no tengo ni idea. 7. 7. 7. ¿Usted ha puesto el monumento al minero? En Urbiés. En Urbiés. En Urbiés. En la Colladiella, en Urbiés. En la Colladiella. En el barrio San Francisco. En Urbiés. Ahí en los cuarteles de San Francisco. En Urbiés. ¿Oíste hablar alguna vegada del Pote d'Oro? ¿Qué lle? Una asociación. Bueno, referímonos a todo lo que sea por levantar el pueblo, por hacerlo más con más cosas, con más completo, digamos. Una asociación de vecinos de Turón. A una asociación que intenta hacer algo por el valle. A una asociación del pueblo. Como si fuera una asociación, no sé. No sé. Pues una institución también que pelea por las cosas del valle. No sé. Y fuimos de nuevo a la Escuela Pública Vega de Buceo, una escuela que cuando se inauguró en 1970 llamábase La Veguina, pero que en 1985 es comenzaron la construcción de un nuevo edificio dotado con los equipamientos más modernos en los afueres de esta localidad turonesa. Como la primera entruga ya era fácil, pocos tuvieron problemas padecinos, que el nombre del Valle Turón ya debió a un animalín pequeñí y delgadín, el turón, un mamífero carnívoro con un característico antifaz en el rostro. En el norte de España el so pelo y escuro. Y es normal que en este concello haya muchos, pues para poder vivir necesita mucha vegetación y agua. La segunda entruga va de hórreos. Y nada más que algunas personas supieron decinos que el pueblo de Villavasal conserva en la actualidad 7. Sin embargo, y es normal también que todos supieran contestar la tercera entruga, tratándose como se trata de un concello minero. Sí, el monumento minero que está en Natu, la Colladiella, llámase el monumento al minero. Y la mayoría de los entrevistados contestaron bien la última entruga. Pote d'Oro no se refiere a comida, como podíamos comentar, sino que se trata de un galardón que se da para distinguir a personas y a entidades del concello. Darreu de la sección de entrugues vamos a escuchar al cantar Pandereta, interpretado por la banda de gaites infantil Vetusta. Y a lo cabero falaremos con Marisa López, que nos recitará de algunos poemas del seu libro Poemes de Carambelu, pero non bien sola, acompáñala Luis Sara, que tocará la guitarra. Esperamos que vos presten todas estas propuestas que vos traemos.
vosotros en el Salón Príncipe de Asturias de Uvieu y tenemos hoy a Marisa López y a Luis Suárez, que están acabantes de presentar un libro que se llama Poemes de Carambelu. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntaros cómo fue este acto, porque non é frecuente que se viera en unha presentación dun libro para neños pues tantos niños, tanta participación, además niños que además ellos de alguna manera lleven también partícipes de este libro. Cuéntanos, Luis, ¿cómo fue este acto? Bueno, el acto fue muy guapo, fue en la Biblioteca Pública de Asturias, Pérez de Ayala, y vinieron 100 escolinos del Lorenzo Novomier. ¿De qué edad eso? Pues de segundos y terceros de primaria. 7, 8 años, yo creo. Sí, 7, 8 años. 7, 8 años. Y ahí estuvisteis actuando, porque vosotros en realidad, vosotros dos tenéis un grupo que se llama Mestura, donde tú toques la guitarra, donde tú cantes. Y yo creo que ya vamos a entamar, si eso, cantando el primer poema, yo creo que del libro, que se llama Xugando al Cascallo, que fala de una pega y también de un xuego tradicional. Marisa, no sé si, hombre, yo creo, supongo que todos los niños lo saben, pero por si alguno no lo sabe, ¿qué es eso del cascallo? Bueno, pues el cascallo y un xogo al que se xogaba, yo no sé agora los niños que ya xoguen menos na calle. Sí que está pintado y los niños xogan, pero en la calle eso, no. Pintado en suelo como una especie de cuadrícula, que tienes una piedrina que ir tirando col pie y saltando sin pisarle rayes, y tienes que ir, bueno, pasando por los diferentes números y, bueno, pues Luis, ¿tú xogaste al cascallo cuando eres un niño? Hombre, claro, a la goma, al llancón, a pañuelí, a muchas cosas, ¿eh? Bueno, pues entonces vamos a escuchar eso, Xugando al Cascallo. Xugando al cascallo perdí un carambelo, teníalo un bolso, cayóme en el suelo, arroló una pega que estaba mirando, metiólo en el pico y marchó esnalando. Yo corrí 3 de ella pa' poder quitarlo, al derecha y mano subióse pa' un árbol, el mío carambelo de sabor a mora, pedilo a la pega que no era boba. Este carambelo que sabe tan rico, quiero yo tenerlo metido en el pico, que allí está la pega que ya dronalle, comió el carambelo y quedéme sin él. Este carambelo que sabe tan rico, quiero yo tenerlo metido en el pico, que allí está la pega que ya dronalle, comió el carambelo y quedéme sin él. Bueno, los niños tenían que estar encantados, porque yo estoy encantado oyéndonos. Marisa, tú que, bueno, pues estás en un grupo que ya Mestura, ¿cómo es eso de verase? ¿Y es muy diferente el mundo de los más pequeñinos a, bueno, pues hacer cantares para ya los adultos, para mayores? Hombre, no es lo mismo, pero yo creo que lo importante, o nosotros lo que más nos presta, y es sobre todo el contacto directo con la gente, ¿no? El poder ver que la gente participa, que te acompaña con los palmes, que ellos presta, eso es común para todo el mundo. Y además los niños son muy espontáneos, que pues seguro sí, que en la actuación también allí participaban, cantaban algo ellos. Sí. Además, nada más que oyen así la primera estrofa, enseguida se ponían a cantar. Sí, casi sin saberla o escuchando la primera vez ya se ponen ellos a cantar. ¿Qué objetivos tenéis? Cuando tú te planteaste el hacer eso, poemes de carambelu, ¿qué querías? ¿Qué querías que los niños vieran? O ¿qué te parecía? Decís tú, bueno, pues voy a hacer un libro como el carambelu, ¿o no? No, sobre todo y un poquitín, el objetivo principal es que los niños los presten, ¿no? Yo acuérdome de los cuentos cuando yo era pequeña que leía, y tengo todavía las imágenes
y les palabras y los recuerdos, y eso me gustaría que los niños sí que, bueno, pues tuvieran ese recuerdo, ¿no? De ese libro que en algún día pues leyeron, ¿no? Entonces, bueno, por un lado también, bueno, que se aberen un poco al asturiano y que sea de una manera pues prestosa, ¿no? Que pues el libro tiene mucho ritmo, fala de muchos animales, que hay algo muy sí, ya vi por ahí un cascoxo, sí, hay un montón de animales por ahí, sí. ¿Y por qué en verso? Bueno, porque es mucho más fácil también para los niños, el sentido del ritmo es muy importante para ellos y quédense mucho mejor con la copla, ¿no? Nunca mejor dicho. Si tan verso es más fácil de aprender, val para xugar, para hacerlo en casa con los pás, quiero decir que hay un aprendimiento un poco también para todo el mundo. Bueno, y tenéis otro segundo cantar, ¿cuál vais a cantar ahora? Pela mañana bienceo. Pela mañana bienceo, pues nada, vamos a escuchar. Pero qué distinta al otro cantar, qué suave. Sí, estoy más tranquilita. Sí, ¿No tenéis, si un maestro o los niños pues merquen el libro, no hay un CD con los vuestros cantares? No, para todavía no. Todo el mundo nos lo dice. Para que apetece, bueno, porque además yo pienso que este libro puede ser, bueno, pues una herramienta muy útil para el maestro y para la maestra que esté en la escuela y que además da muchos temas, porque aquí, por ejemplo, pues eso para del brano y con los foles y los animalinos de la mar. La mitología también. Y claro, tenéis aquí, pues eso, un campo para los maestros muy guapo. ¿No tenéis esa idea de... Tenemos proyecto. Proyecto de poder grabarlo y de poder tenerlo, porque quizás a lo mejor no hay tanto en cantares y yo creo que eso que era muy guapo que los niños lo puedan aprender y que lo puedan escuchar también. Pero yo creo que tenemos que falar, parece que es necesario hablar un poco de estos dibujos tan guapos que tiene el libro, porque yo creo que bueno, que esta Sharonquina, sí. Creo que en el acto alguien dijo la rana y los niños dijeron no,
Carlos Madera, creo que fue. No, que hay una Sharonquina, ¿eh? Yo creo que esto es, bueno, este cascosu, bueno, y una maravilla, ¿eh? Pues aquí está el de la portada, y bueno, esto que este caballín del mar, ¿eh? Y bueno, a mí casi el que más me gusta, que es el de reloj. Mi abuela tenía un reloj, porque bueno, parece que está vivo, parece que lo vive. ¿Qué papel crees que tienen las ilustraciones? Eso, pues en un libro que lleva para nenos pequeñinos, no tan pequeñinos. ¿Qué papel tienen las ilustraciones y más estas ilustraciones que yo creo que son fantásticas? Sí, hombre, las ilustraciones son muy importantes, sobre todo cuando se trabaja para todo el mundo, pero sobre todo cuando se trabaja con niños, ¿no? Porque yo lo primero que ellos entran por los huellos y yo un apoyo importante también, y sobre todo yo guardo muchas imágenes de los cuentos de cuando yo era pequeña, entonces parece conservar esas imágenes para mí da que es muy guapo. Y además, como dijiste, estas ilustraciones que hizo Esther Sánchez, bueno, parecenme guapísimas, son muy creativas, y para los nenos badallos eso, pues mucha posibilidad para ellos imaginarse muchas cosas. Bueno, pues ya creo que ya con la tercera canción, ¿cuál me vas a cantar ahora? 4 vellines blanques. 4 vellines blancas. Y una especie de dañada, ¿no? Que lleve un poquitín, que sí. Tenemos aquí el dibujo de ella, que lleve el de la portada, una añada, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a escucharlo. 4 vellines blanques vienen a verme dormir. Nestes esquines de la cama deixen rosquilles d'anís. Fan dibuixos con les nubes y cancionines col viento. Y así na voy a chucame soñando que estoy nun cuento. Colorada con todos los colores de Arcula Vieja. Vamos a explicar a los niños que a lo mejor no saben lo que es la Arcula Vieja. Pues la Arcula Vieja y esa cosa tan guapa que sale cuando llueve y cuando fai sol al mismo tiempo y que tiene 7 colores y que ya todo el mundo ya sabe de qué se trata, y que dicen que al final de la Arcula Vieja hay muchos hallazgos, tesoros y cosas guapas. Esperemos que alguna vez podamos ver todos esos hallazgos y esos tesoros. Yo estaba mirando este cantar, estaba yéndolo y estaba escuchándovos, y donde yo, para que los niños pequeñinos aprendan los colores en asturiano, ¿no? Y bueno, pues es una ña para que puedan dormir. Pero yo gustábame también hablar pues del nuevo disco que está, nada, estamos en primicia aquí, sí, en la tele de los escolinos, Agua del Norte. Pero lo más curioso, por lo menos para mí, es que tenéis cantares en 4 lingües, bueno, más o menos 4, sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, Lladrones de Sueños está ahí en asturiano, ¿no? Sí. Isla, supongo que ahí en castellano. Les Días del Mundo en asturiano, también. Un Día de Febrero en castellano. Días de Cinza. Eso está en gallego asturiano, en Fala. En Fala. La Sombra de tu Sueño en castellano. Corazón Negro. Que amaneza otra vez de algunas noches rosas e lúas. Eso está en portugués. Está en portugués. Un fado. Y un fado, ¿eh? Y bueno, vais a presentar nada dentro de poquitín. Y yo digo eso, la diferencia que puede haber entre este disco, por ejemplo, y bueno, por lo que teníais anteriormente.
Home, este é un disco que non está orientado para neños e para xente adulto. Aunque os gusta mucho. Sí, porque aún cantar pueden escucharlo perfectamente. Sí, y trae música original nuestra, y la música, bueno, hicimosla nosotros, y todo original, y está fecha, bueno, pues con muchas ganas de contar cosas y de que la gente pueda sentir con él. Pues animo a todo el mundo a que pueda mercar de Mestura Agua de Norte, pero nosotros ya tenemos que despedirnos. Ya nada, queríamos estar aquí escuchando los cantares. Acordaos que el miércoles que viene tenemos una cita con la tele de los escolinos, pero vamos a despedirnos con un cantar. ¿Con cuál cantar? Yo tengo un casco chococho. Venga, yo tengo un casco chococho. Muy animado. La más. Yo tengo un casco chucochu, que son los días que llueve, con un paraguas muy grande, que tiene un harinos verde. Lleva el ñombo la casina, donde duerme por la noche, y cuando toquen los cuernos, enseguidina se esconde. Presta y métese en los charcos, y es variar entre la nieve. Yo tengo un casco chucochu, llevan ñombo la casina, en los charcos. Yo tengo un casco chucochu, que son los días que llueve, donde duerme pela noche, y es variar entre la nieve. Yo tengo un casco chucochu, con un paraguas muy grande, y cuando toquen los cuernos, y pones en la ventana. Yo tengo un casco chucochu, que tiene un harinos verde, enseguidina se esconde, a ver si llueve o no llueve. Yo tengo un casco chucochu.